Buenas noches, es el 21 de marzo del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y estaré dirigiendo esta videoconferencia de este viernes por las noches con el señor Lyndon LaRouche, por supuesto, en la página electrónica de larouchepac.com y también Jason Ross del equipo científico de investigación científica de LaRouchePAC que me acompañará en las preguntas al señor LaRouche. Quiero empezar con la pregunta institucional de la noche. Dice lo siguiente. Señor LaRouche, nos interesaría mucho conocer su evaluación de la crisis que ha explotado entre la Comisión de Inteligencia del Senado y la CIA y la Casa Blanca de Obama respecto a las acusaciones de que la CIA participó en espionaje en contra de la Comisión de Inteligencia del Senado con la intención de suprimir la investigación al programa de tortura que se realizó durante el gobierno de Bush y Cheney. ¿Nos puede dar su evaluación del papel correcto, apropiado de la comunidad de inteligencia en una república constitucional como la nuestra? ¿Cómo ve usted el papel apropiado de la Comisión de Inteligencia en nuestro sistema de constitución? ¿Y cuál es el papel apropiado de fiscalización por parte del Congreso? ¿Y qué importancia le da usted a la pelea que ha surgido recientemente en torno a Dianne Feinstein, Eric Brennan, Eric Holder y el presidente Obama? Bueno, este problema tiene dos niveles. Primero, el presidente de Estados Unidos ya es culpable de crímenes que se someten al juicio político, porque ha violado la separación de poderes entre el Congreso y la presidencia de Estados Unidos y por lo tanto ha cumplido con los requisitos para un juicio político inmediato. Ahora, cuando se realiza un impeachment, un juicio político, ¿cuál es la disposición de ese proceso judicial? ¿Cuál debe ser el proceso que procede? Suponiendo que la evidencia para un juicio político y hay causas para ese enjuiciamiento, porque una vez que se definan las causas, pueden ser menores, pueden ser locura clínica, cualquier cosa, pero en este caso es un crimen intencional, un delito en contra no solamente de Estados Unidos, sino la civilización en general. Porque desde fines de enero de este año, a más tardar, el presidente de Estados Unidos, Obama, ha estado con una negativa insistente y sistémica de aceptar la base de la Constitución y, por lo tanto, ha cumplido con los requisitos para que se lance un juicio político en su contra. Bajo esas condiciones extremas, también ha ocurrido otra cosa. Y es que el Senado, por fin, ha empezado a moverse en contra de estos crímenes. Y ella, la señora Feinstein, hizo eso y lo hizo renuentemente a lo largo de 7 años de haber percibido violaciones por 7 años de la rama ejecutiva y ahora la rama ejecutiva está diciendo nosotros somos los que hacemos la ley, ustedes no. Entonces ahora hay una pelea esencialmente porque una mayoría de la población quieren sacar a este señor de la Casa Blanca. Sin embargo, las influencias de Wall Street y de los británicos lo han mantenido a Obama en el cargo, a pesar de que la mayoría de la población, y la gran mayoría, lo odian a muerte a Obama. Entonces, lo que tenemos es un conflicto, porque los lazos desde la presidencia de Bush y Cheney, y ahora después de eso la presidencia de Bush y ahora la de Obama, piénselo nada más, estamos hablando de 16 años, la gente que ha nacido desde ese momento no han tenido una idea de lo que es la vida humana verdaderamente. Eso es lo que significa, porque el 11 de septiembre es eso y seguro que van a mencionar el caso del 11 de septiembre ahora porque hay un nuevo caso del 11 de septiembre que está ocurriendo de otro lado, pero aún no hemos eliminado el encubrimiento del 11 de septiembre original que realizaron 2 presidencias y la supresión de la evidencia de las pruebas es más que suficiente para condenar a los responsables y expulsarlos de los cargos a los 2 presidentes Bush y al gobierno realmente de Cheney, porque
el sucio de Dick Cheney, por lo que ha hecho con la fracturación hidráulica y demás. Es su presidencia más que la de Bush, él y luego Obama. Pero él es una persona, Cheney tiene la misma disposición y temperamento que Obama. Tú vete al diablo, porque yo me tomo cargo de todo esto y no importas tú. Y eso lo dijo Cheney y es lo que dice Obama. Cheney fue quien encubrió lo del 11 de septiembre. Y nosotros lo sabemos y no hay manera ya de encubrirlo, que el 11 de septiembre fue organizado por el Imperio Británico con sus asociados en Arabia Saudita. Ahora estamos enfrentando inminentemente una nueva operación británica saudí que no ha designado todavía su blanco específico, pero sabemos que hay el potencial ahí y tiene algún tipo de blanco. Entonces hay un caso internacional del 11 de septiembre de nuevo y todavía el gobierno de Obama está encubriendo lo que pasó. Ahora, cualquier gobierno honesto de Estados Unidos ya hubiera expulsado a estos tíos del cargo y meterlos a la cárcel, porque los delitos que han cometido y sus que merecen juicio político van más allá del juicio político, van al asesinato y encubrimiento de delitos de gran importancia. Cuando tienen un presidente de Estados Unidos que se jacta de sus poderes al romper la ley, al violar la ley de manera constante, violar la Constitución y no se le expulsa. Pero ¿qué tipo de cobardía entonces tenemos en buena parte de nuestros principales círculos del poder en Estados Unidos? Ahora, tenemos el jefe de la CIA, John Brennan, que es una persona de mucho, que hay que sospechar mucho por razones morales y demás, que es una figura clave. Pero el hecho es que la operación es esencialmente una operación de Obama. Esto es algo suyo, este es su bebé, y qué bebé más terrible. Entonces, la cobardía gobierna. La población quiere resolver el problema. Estamos al borde de la guerra termonuclear porque el Imperio Británico tiene esa intención y lo ha hecho muy claro. ¿Y por qué? Bueno, la reina de Inglaterra lo ha hecho muy claro porque ella es la emperatriz del Imperio Británico. No es nada más la reina de Inglaterra, es la emperatriz del Imperio Británico. Y ese imperio controla la mayor parte del área del territorio de este planeta. Ahora también controla a Europa central y occidental en buena medida, incluyendo lo que era posteriormente, eran los estados de Europa. Ahora, esencialmente casi no tiene ningún poder. Están bajo el régimen y el control del Imperio Británico. Y tenemos una división ahora en todo este contexto, y parte de la comprensión de este contexto quiere decir que hemos pasado por una acción provocadora dirigida por la monarquía británica y coordinada por la monarquía británica mediante su control del sistema de Europa occidental. El tonto útil en esto es Obama. Es simplemente un tonto útil de la reina de Inglaterra. Nunca ha sido más que eso. Fue su única base de existencia, pero también está totalmente vinculado a Dick Cheney, y él es más inteligente, por mucho, que Obama, y es el lampón de importancia que está en la situación para ayudar a Obama para controlar la situación. La primera operación donde este proceso de juicio político se vio fue el plan para tratar de hacer un bluff, de presionar y blufear a Rusia para que se doblegaran y dieran un paso atrás, que fue el proceso de esta operación, que fue británica en su intención y respaldada por Obama y por Cheney, porque la intención era tratar de presionar a Rusia para que aceptaran condiciones de echarse para atrás, para que Rusia dejara de ser defensible en su flanco sureño en particular. Entonces el presidente de Rusia se negó a doblegarse. Y Obama y los británicos ahora han hecho todo tipo de presiones y sanciones en contra de figuras importantes de Rusia, pero no funcionan porque Rusia no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué chiste tiene? Porque el propósito original, porque trataron de lograr que Rusia se echara para atrás, es con la esperanza de que Rusia se doblegara, se sometiera, pero no se sometió, no se doblegó. Entonces ahora regresan al plan A, porque la sumisión de Rusia era plan B, pero ahora viene plan A, y plan A es
guerra general termonuclear a nivel planetario. Y era la esperanza de que podrían arreglar las cosas con un bluff para que Rusia se doblegara, con una operación de flanqueo al sur de Rusia, que de esa manera iban a poder lograr paso a paso realizar su intención. Pero ahora tienen un problema, están tratando y buscando cómo lanzar una guerra termonuclear, pero el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y otras instituciones dicen que no. Y bajo estas presiones, que una sección del Congreso ha dicho, después de 7 años, dijeron, esta vez no nos vamos a someter. ¿Por qué ha surgido de esta forma? Porque la gente en el Congreso y con el Estado Mayor Conjunto y otras partes de nuestro gobierno saben que aquí existe un potencial de una guerra termonuclear y quieren bloquear eso. Por lo tanto, el Imperio Británico, la monarquía británica y su tonto útil principal, Obama, junto con un grupo de mujeres fascistas en los alrededor de Obama, incluyendo a la representante de Cheney. Ellos ahora están tratando de preparar para lanzar una guerra termonuclear. Ahora ellos quieren lograr que el gobierno de Estados Unidos mismos se someta a esa intención, que nuestras instituciones de gobierno, ahora ellos están exigiendo exigencias locas. Aquí tenemos un presidente totalmente apto para juicio político y este animal, porque es más animal que ser humano que tenemos en la presidencia, y su jefe de la CIA, que tiene cualidades parecidas, ahora están tratando de presionar a la presidencia, a la institución de la presidencia de los Estados Unidos. Lo están haciendo el presidente y el jefe de la CIA, y tratar de imponer en Estados Unidos lo que trataron de hacerle a Putin, ahora lo están tratando de hacer en contra de la verdadera institución de Estados Unidos, el Senado en particular, y otras instituciones parecidas. Entonces, todo se trata de esto, es un solo paquete, no son pedacitos aquí uno por uno. Es un paquete dinámico que ha estado en proceso por mucho tiempo, pero la gente no se dio cuenta y ahora piensan que por lo tanto es nuevo. El tipo no tiene pantalones y tampoco tiene calzones y tampoco zapatos y está caminando por la calle en la parada, en la gran manifestación, pero no lo sabía todo este tiempo. Y esa es la situación de muchos de los líderes de nuestro gobierno hasta la fecha. Bueno, como mencionaste, tú has dicho que el misterio no resuelto del vuelo de la línea de Malasia MH370 se tiene que tratar como probablemente una copia calcada del 11 de septiembre para Asia. Quiero repasar algunos de los indicadores que nuestra inteligencia ha reunido sobre este caso y quiero plantear la temática aquí. En el curso de esta semana, mientras la investigación oficial se ha desviado en la dirección del Océano Índico, hemos tenido varios informes que han indicado que el avión realmente fue secuestrado, probablemente por los pilotos mismos o algunos pasajeros. Y es posible que lo hayan tomado ese avión para llevarlo al oeste de Pakistán, en la región, en el control de Talibán, donde lo están armando y hacerlo un arma para atacar algún blanco escogido. El 17 de marzo de esta semana, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Michael McCall, dijo: la otra teoría posible que estamos examinando es que pudo haber aterrizado en algún lado, luego lo llenaron de explosivos y después enviarlo a algún lado para que cause un gran daño. Cierra comillas. También un servicio de inteligencia que se llama LIGNET, que se llama la red del grupo de inteligencia de Langley, que lo conforman funcionarios retirados de la CIA, cita fuentes de Boeing del vuelo 370, que ese vuelo está en Pakistán. También Tom McNerney, general retirado de la Fuerza Aérea, ha dicho que mi preocupación es que si este avión se utiliza como algo que lleva armas de destrucción masiva o aún municiones convencionales para atacar un portaaviones a Israel o algún otro de nuestros aliados.
Y de hecho, la CNN informa esta semana que el Centro de Operaciones de Seguridad de Israel está en alerta roja con la posibilidad de que MH370 podría haber sido secuestrado y están monitoreando aviones que se acercan al país porque lo que ellos llaman un posible jet de pasajeros que ha sido tomado que puede utilizarse en contra del país. Ahora, hay que decir que Malasia ha sido un centro de la actividad de Al-Qaeda. Dos de los secuestradores del 11 de septiembre, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midar, fueron a una cumbre de Al-Qaeda en Kuala Lumpur, Malasia, en enero del 2000, con el propósito de participar y planear los ataques originales del 11 de septiembre. Ahora, esta semana, el diario El Telegraph, informó que el 4 de marzo, Sajid Muhammad Badat, que es un informante de Al-Qaeda, le dijo a un tribunal en Nueva York, en el juicio en contra de Sulaiman Abu Qaid, el cuñado de Osama Bin Laden, que él conocía personalmente de 4 o 5 hombres de Malasia, uno de los cuales era piloto, que estaban pensando llevar a cabo un secuestro parecido al 11 de septiembre. 2 de los hombres que estaban en el avión como pasajeros abordaron el avión con pasaportes robados que habían comprado de criminales en Tailandia. El día después de que había desaparecido MH370, un grupo previamente desconocido que se llama la Brigada de Mártires de China dijo: ustedes matan a uno de nuestro clan, nosotros mataremos a 100 de ustedes en represalia. Y esto supuestamente en respuesta al gobierno de China y su disque persecución de los uigures, que tienen vínculos a Al-Qaeda y el grupo de Shema Islamía, que tiene presencia en Malasia. Para terminar, el piloto, el capitán Zahari Ahmad Shah, se le conoce porque es un simpatizante cercano y es más pariente de Anwar Ibrahim, que es el jefe de la oposición en Malasia con vínculos a la hermandad musulmana. Inmediatamente antes de la salida del vuelo MH300, el piloto participó en una audiencia ante los tribunales donde estaban imponiéndole una sentencia a Ibrahim de 5 años. La hija del piloto y su novio participaron en la Universidad Islámica Internacional de Malasia, que es un centro de la hermandad musulmana y financiado por los sauditas. Y Anwar Ibrahim fue el presidente de esta universidad en los 1980s. También Ibrahim fundó el Instituto Internacional de Pensamiento Islámico aquí en Estados Unidos, en Herndon, Virginia, que fue allanado por el FBI en marzo del 2002 porque se le sospechaba que tenía vínculos a Al-Qaeda y el ataque original del 11 de septiembre. Y también para añadir un elemento a la teoría del secuestro, antes de que el copiloto, que estaba en camino, el vuelo estaba en camino a Pekín, el elemento transmisor en el avión fue apagado y luego dio vuelta en el avión y esto 12 minutos antes de que el piloto diera las buenas noches y apagó la radio. Una de las teorías es que el MH370 evitó radar en India, dándole un seguimiento muy cercano a otro vuelo de la aerolínea de Singapur, y este vuelo llegó hasta India, el espacio aéreo de India, Pakistán, Afganistán y luego Turkmenistán, antes de proceder hacia España. Este vuelo de la aviación de Singapur no hubiera detectado MH370 porque su transmisor había sido apagado y ambos aviones habrían aparecido como un solo punto en la pantalla de radar con solamente el transmisor de información de la aerolínea de Singapur en los radares de control aéreo. Entonces la pregunta es, a su parecer, ¿cuál es el propósito de tal operación del 11 de septiembre ahora? ¿Cuál es su relación a la campaña británica por lanzar una tercera guerra mundial? ¿Y por qué se está encubriendo aparentemente por parte de Obama? Ajá, porque Obama es cómplice y lo puedo demostrar. Lo puedo demostrar a cualquier persona que conoce
la verdadera inteligencia estratégica. Primero, el error que está cometiendo es tratar de encontrar un acontecimiento local que pudiera corresponder, en efecto, a algo como esto que había ocurrido anteriormente. Ese no es el caso. Lo que estamos viendo ahora, si uno ve los elementos complejos de esto y los que participaron en esto, se sabe exactamente lo que es. Yo sé por lo menos qué es exactamente. Ahora, yo me metí en este caso del domingo en adelante de esta semana pasada e hice mis contactos con círculos pertinentes en Washington y tuvimos uno de nuestras personas de importancia, principales en nuestro equipo, que le estaba dando seguimiento al asunto y ahora estamos juntando la información con la información que él tiene o lo que está obteniendo de otras fuentes. Ahora bien, lo que hay que hacer es que uno tiene que tener una visión planetaria, global, un mapa global y no local. Y hay que ver un mapa de guerra termonuclear, como yo he definido la intención anteriormente. En ese aspecto no hay misterio alguno. Y cuando se piensa en este sentido, ¿cuál es el centro de control de esta serie de ataques? La reina de Inglaterra. Ella es la desgraciada que está en el centro de todo este terror. Obama es uno de sus subagentes principales en este proceso, siempre lo ha sido. Cheney también está implicado en este proceso. Ahora, simplemente tomen una cosa en consideración respecto a Cheney. El encubrimiento del 11 de septiembre. Nunca se presentó una razón legítima para encubrir el 11 de septiembre. El joven Bush no tenía ni las agallas ni la mente, el cerebro para entenderlo. Estamos hablando del sucio, el muy, muy sucio Dick Cheney y cierta dama que también es una proponente de fascistas. Y Cheney es esencialmente un fascista y Obama lo es de manera implícita. Y cuando él rompió con la Constitución de Estados Unidos al tratar de hacer que se apruebe legislación, más bien como decretos presidenciales, lo que desafiaba el derecho que tiene el Congreso, él se definió como un enemigo de Estados Unidos porque es cómplice de esos enemigos. El enemigo número uno de Estados Unidos, 11 de septiembre, ¿quién es el autor? Los dos autores principalmente eran con el financiamiento y el control general, fue la monarquía británica, el imperio británico. Los sauditas forman parte de ese imperio británico. Las fuerzas saudí, en ese momento, a través de su gente, orquestaron lo del 11 de septiembre. Ordenaron los ataques y todos se realizaron. Por ejemplo, el embajador en Estados Unidos de Arabia Saudita fue un elemento de control importante en Estados Unidos, funcionando como embajador en Estados Unidos, embajador de Arabia Saudita, y él estaba orquestando la organización de los ataques del 11 de septiembre. Y Cheney estaba plenamente implicado en esto. Y de todas maneras, mientras Cheney estaba en control del presidente de Estados Unidos en ese momento y él impuso este acuerdo sobre el 11 de septiembre, que es un fraude. Ahora, ¿quién lo hizo? Bueno, los británicos lo hicieron. El imperio británico lo hizo. Lo que hemos visto en las últimas semanas, especialmente, hemos visto un ataque en contra de Rusia. Y le he dicho a la gente, ustedes son unos idiotas, este no es un tema local de Europa. No es un tema entre Rusia y otros países de Europa, no tiene nada que ver con eso como tal. Hay un grupo de nazis que los británicos y otros han colocado en el poder con el respaldo de Obama, que está respaldando a nazis abiertos y Estados Unidos saben que son nazis, los han colocado en el poder en Ucrania. Forman parte de una continuación directa de la operación SS de los nazis. Estamos hablando de la rama ucraniana de la SS de los nazis. Y es una organización continua. Hubo gente que se murió de vejez, pero la organización como tal
nunca ha habido una discontinuidad. Entonces, esta operación nazi fue respaldada por la monarquía británica y también el presidente Obama. Eso también es un delito. Un crimen contra Estados Unidos por parte de Bush y Cheney. El 11 de septiembre fue un fraude y un fraude homicida en contra de Estados Unidos en general. Ahora, lo mismo ha ocurrido ahora en cuanto a la operación que pretendieron realizar en Rusia, pero no lo lograron. No lograron hacer ese bluff. Ahora, veamos todos los elementos. ¿Cómo está compuesto el mundo estratégicamente? Dos territorios, el del transatlántico y el de Eurasia. Ahora, entre los dos territorios, insertado ahí adentro, ¿qué existe ahí? La operación centrada en Arabia Saudita, que lanzó dos operaciones o guerras en Chechenia, en el flanco sureño de Rusia. ¿Y cuál fue el punto de ataque en cuanto a... ¿Y qué hicieron respecto a Obama? Hicieron lo mismo, ese pivote de Chechenia, ese fue lo que se utilizó. Porque lo de Chechenia es el pivote principal a los elementos más radicales, las partes más malévolas de las fuerzas vinculadas a Arabia Saudita y fuerzas centradas en Arabia Saudita. Es una fuerza islámica de cierta característica que es la clave también, y tiene el vínculo también a la misma figura que organizó el 11 de septiembre, que es una persona entrenada por el Imperio Británico y toda su carrera como piloto fue en servicio del Imperio Británico. Todos sus logros y hazañas se realizaron con el Imperio Británico, junto con el financiamiento directamente, y el despliegue de la operación del 11 de septiembre. Ahora, esta cosa sigue pasando por el elemento de Chechenia en dirección de los uigures y todo lo que queda en medio, en la región extremadamente radical de lugares de maldad total del lado islámico. Hay partes de esto en Turquía y otras partes del mundo islámico. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que el Imperio Británico está en medio de esto, está jugando con los dos lados. Está jugando con el lado que lo hace hacia el occidente y luego la parte hacia el oriente. Y ahora no lograron la operación de flanqueo dirigida hacia la parte de occidente, en contra de Europa Occidental, en contra de Rusia, del lado occidental, y ahora han lanzado un ataque desde el este. Que quiere decir que la totalidad del sistema saudita y todas sus atribuciones ahora va hacia un ataque en contra del este. El propósito del ataque es incluir los dos elementos del ataque en una sola operación, y la operación, por lo tanto, depende completamente de la capacidad del Imperio Británico de romper la oposición a Obama dentro de Estados Unidos. Y cualquier patriota de Estados Unidos que tiene las agallas y el cerebro para hacerlo va a hacer un juicio político en contra de Obama de inmediato. Estas son las señales de alarma que tenemos. Quiero darle seguimiento a esta pregunta. Como has enfatizado esta semana, cualquier persona que estuvo en desacuerdo con tu evaluación al decir que la confrontación de Ucrania era algo menor que un esfuerzo de Obama y los británicos para lanzar la Tercera Guerra Mundial, realmente tenía que ver con una estupidez criminal. Acabas de enfatizar ahora que la intención del Imperio Británico era o hacerle un bluff a los rusos para que hicieran una concesión para aplastar a todo el sector euroasiático o provocar una guerra termonuclear mundial. Ahora, como dijiste anoche y ahora, Putin no cayó en la trampa y actuó correctamente. Nada de negociaciones, nada de concesiones a los británicos y a Obama, y esto está causando gran preocupación ahora en el campo de Obama. Ahora, está claro que tu voz se está escuchando de manera muy cuidadosa en Moscú, con una serie continua de participaciones de alto perfil, participaciones tuyas en los medios rusos, incluyendo una entrevista que se publicó esta semana pasada, el miércoles, en
Voz de Rusia. En esta entrevista eso coincidió directamente con un discurso que presentó Vladimir Putin sobre la situación de Crimea, donde él elaboró sobre muchos de los mismos temas que tú has estado expresando. Quiero citar unos pequeños extractos de ese discurso. Dijo: quienes están detrás de los últimos acontecimientos de Ucrania querían tomar el poder y no dejaron hicieron de todo. Terror, asesinado, motines, nacionalistas, neonazis, la gente rusofóbica, antisemitas, ejecutaron este golpe. Todos podemos ver la intención de estos herederos ideológicos de Stepan Bandera, el cómplice de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Cierra comillas. Putin también aclaró que él entiende que esto es un tema mucho más grande que Ucrania como tal y que el blanco verdaderamente ha sido la desestabilización de Rusia. Dijo: cual espejo, la situación de Ucrania refleja lo que está ocurriendo y lo que ha estado aconteciendo en el mundo en las últimas décadas. Y luego hizo un listado de Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, donde el derecho internacional y aún las Naciones Unidas no se hizo caso omiso de lo que dijeron ellos, utilizaron armas más bien. Y también menciona el caso de las revoluciones de color para desestabilizar naciones soberanas para extender el caos y la violencia en las fronteras de Rusia. Dijo, y lo cito: entendemos lo que pasa, entendemos que estas acciones se dirigieron en contra de Rusia y en contra de la integración eurasiática. Y todo esto, dijo, mientras Rusia quería un diálogo con nuestros colegas en Occidente. Estamos constantemente proponiendo cooperación, pero vimos cero pasos recíprocos. Al contrario, nos han mentido muchas veces. Esto ocurrió con la expansión de la OTAN hacia el este, así como también el despliegue de la infraestructura militar en nuestras fronteras para el sistema de defensa antimisilístico. Y luego dijo, en pocas palabras, tenemos que asumir que la política notoria de contener la influencia de Rusia en el siglo XVIII, XIX, XX sigue hoy día. Constantemente están tratando de arrinconarnos porque tenemos una posición independiente, porque mantenemos esa posición y porque decimos las cosas tal y como son y no participamos en la hipocresía. Pero hay un límite a todo. Y con Ucrania, nuestros asociados en Occidente han cruzado la línea. Realmente les faltó instinto político y sentido común al no ver las consecuencias de sus acciones. Rusia se encontró en un lugar de la que no podía echarse para atrás. Si se comprime a un resorte hasta su límite, siempre va a dispararse en dirección contraria. Y hay que acordarse siempre de esto, dijo. Algunos políticos en Occidente nos están amenazando con esto, no solamente sanciones, pero también la posibilidad de sanciones también nacionales dentro de Rusia. ¿Qué tienen en mente? Una quinta columna, un grupo de traidores nacionales. Consideramos tales declaraciones irresponsables y claramente agresivas en su tono y sí responderemos de manera acorde. Cierra comillas. Y también dijo que tanto Rusia como China e India están del lado de Rusia. Así es que creo que queda muy claro, tal y como dijiste, que la amenaza de guerra termonuclear de ninguna manera se puede excluir y sigue siendo una posibilidad para el futuro inmediato. Y Rusia claramente no va a conceder. Y como acabas de decir, porque Putin resistió el bluff del plan B de los rusos, no funcionó y ahora el plan A es algo inminente. Ahora, ¿qué se debe hacer ahora para salvar a la humanidad de la aniquilación total? Tenemos que reconocer en primer lugar que la primera táctica se va a venir del lado asiático. Recuerden que todo esto se organizó desde un principio. Se programó esto desde que sacaron a Clinton de su cargo, porque 2 días después de ese día terrible, cuando yo le advertí a Clinton que lo que iba a suceder, se exponía a Estados Unidos a un ataque terrorista en menos de un año, y yo me metí en este caso en los preparativos que había para hacerlo, y lo que
Había muchas fuerzas que se desplegaron para hacer la fuerza terrorista, pero no eran la fuerza terrorista en sí, sino que se cambió hacia otros lados, que manejó el príncipe Bandar y el embajador saudita en los Estados Unidos. El embajador saudita en los Estados Unidos, que había sido entrenado en su juventud por el sistema británico. Ahora, por lo tanto, este es el sistema, esta es la guerra. Empezó cuando el último presidente decente salió de su cargo, y desde entonces no hemos tenido un presidente decente. Tenemos una bola de cobardes controlados por los británicos, vagos. No quiero repasar todo esto de nuevo, pero en cualquier caso, Dick Cheney fue el personaje clave en la arquitectura que llevó a todo este proceso. Todavía está ahí, todavía funciona de la misma manera. Se lo robó de alguien. El corazón se lo robó de alguien, y una de sus brujas es una mujer que organizó el gobierno federal, que votó a favor, en apoyo de estos fascistas, de estos nazis en Ucrania. Así que, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué más evidencia? ¿Qué tan estúpidos pueden ser los estadounidenses? ¿Qué tan corrupto puede ser el presidente? Ahora el punto es distinto. Tenemos que cambiar el tono. Alemania no está muy feliz con lo que está sucediendo. Por lo que está sucediendo es una amenaza a lo que queda. Ellos tienen están muy cercanos al oriente, y están más cercanos y tienen más conexiones a Rusia, lo cual es muy significativa para la economía alemana. Y se tiene también España está totalmente está quebrada. Todas las condiciones las condiciones de vida de la población italiana cada vez son peores. Italia, Francia, todo se está desintegrando en Europa. No, pero no van a tratar de están tratando de atacar a Rusia, China simultáneamente. El paso adicional es una guerra termonuclear global. Y esto es lo que la gente tiene que darse cuenta, eso tiene que despertar. Ellos dicen, nunca van a dejar que suceda, nunca van a dejar que pase. Debes estar loco, ¿estás loco? ¿No lo sabes? No estoy loco, sino que ustedes están totalmente fuera de onda. La siguiente pregunta viene de Michael Steger, que nos viene de Michael Steger en San Francisco. Es candidato al Congreso en San Francisco y dice que, Lynn, han habido declaraciones recientes del Partido Republicanos en la última semana donde indican que no van a evitar cualquier discusión de juicio político en contra de Obama el resto de esta sesión congresional y así tratar de ganar las elecciones. Y ahora la gente que piensa que los republicanos luego asumirían la responsabilidad para dirigirse a los crímenes de este gobierno, quizás quisieran discutir esto con su psiquiatra, porque están locos. De todas maneras, en las últimas semanas hemos visto ataques por parte de demócratas de importancia en contra de este gobierno, empezando con las acusaciones de Dianne Feinstein de crímenes constitucionales, y luego Adam Schiff, y ahora hasta Harry Reid, que antes eran grandes defensores de este gobierno. Como tú has dicho, esto no es una respuesta a los crímenes de Obama, que han estado ocurriendo por años ya, sino una respuesta a la amenaza de una guerra mundial y la extinción humana por parte de este gobierno y sus controladores en Londres. Sin embargo, con esta división creciente en el Partido Demócrata, que Michael Steger nos dice, totalmente instigado por tu intervención en los últimos 5 años, hay
una gran preocupación en estados muy importantes políticamente, especialmente Texas y California. En Texas está la campaña de Keisha Rogers para el Senado y es la única candidata demócrata legítima que puede desarrollar a John Cornyn, que es el republicano que en funciones, y de también refortalecer los sectores productivos como la NASA, la energía nuclear y Naguapa 21. Ahora, después de su victoria en las primarias iniciales, que se basa totalmente en el juicio político en contra de Obama y un regreso a la política de Kennedy, ambos partidos están en la defensiva y se les ha desenmascarado como en unos fraudes totales. En California vemos un quebrantamiento parecido por la severidad de la sequía. Hay una rabia y desesperación entre la comunidad agropecuaria en todo el Valle Central de California, incluyendo agricultores, trabajadores y la comunidad, que están sintiendo el efecto pleno de la naturaleza criminal de las políticas genocidas del ambientalismo. Y con la visita de Obama a California, todo esto se volvió claro. Es el sistema de Zeus. Ahora, la gente de California, como toda la nación, quiere el derecho a trabajar, contribuir y alimentar con su trabajo a un tercio de la nación. Ahora, como ya se acabó la temporada de lluvias, que esta crisis no se va a quedar en el Valle Central, porque las repercusiones de la sequía se están extendiendo en todos los estados del occidente de Estados Unidos y toda la nación. Como se ha hecho claro en tu programa, la única solución es cerrar inmediatamente a Wall Street y un programa de inversión acelerada en la fusión nuclear y desalación con inversiones de largo plazo para la Naguapa 21 y fusión termonuclear. La pregunta de Michael Steger, por lo tanto, es, Lynn, dados estos acontecimientos y el peligro creciente de una desintegración económica y guerra, ¿cuál es tu concepto de este quebrantamiento en el Partido Demócrata y la reactivación de la tradición de Kennedy y Roosevelt como opciones para nuestra supervivencia? El factor esencial aquí es que lo que yo he estado haciendo en mi papel de liderazgo dentro de mi propia organización y la irradiación de esa función por parte de nuestra organización, por parte de las personas que están atraídas a la misma, presenta la única forma de sobrevivir la civilización hoy día. Bueno, veamos algunas de las cosas que son más pertinentes para Estados Unidos mismos, a diferencia de las cosas más amplias que abarcan el mundo entero en general. Lo que he organizado, digamos por deducción, por así decirlo, que el único punto de inflexión que podemos verdaderamente lograr como punto decisivo para salvar a Estados Unidos de la destrucción, y no estoy exagerando, si usted se fija al suministro de alimentos y toda la fracturación hidráulica que ha creado todas estas rajaduras en los Estados Unidos, y eso está afectando también en los territorios en ultramar. Y no hay posibilidad alguna con las actuales normas para salvar a la economía de Estados Unidos. Y eso significa que toda la zona de los estados del oeste de Estados Unidos, incluyendo a Texas y a California, que son los dos estados más grandes del país, tienen una situación en general desesperada y una situación aún de su propia existencia en la vida. Eso significa que usted no puede tomar ciertos factores que ya están sobre el tablero, por así decirlo. Uno no puede resolver este problema desde la perspectiva de las piezas que se están jugando en la mesa de ajedrez. Vamos a ver un factor, el Partido Republicano. El Partido Republicano es un grupo de idiotas en un cierto respecto. ¿Por qué? Porque su dinero viene de Wall Street. ¿Por qué creen ustedes de que si hubiera sido exitoso en lo que quieren hacer para las próximas elecciones, hubiera preferido la muerte de Estados Unidos? Nunca van a lograrlo. Lo que hicieron fue que salieron con este programa que han dicho públicamente no van a hacer absolutamente nada para ofender a Obama hasta que Obama esté a punto de ser derrotado por los republicanos. Esta idea viene totalmente
del financiamiento de Wall Street y de los británicos para los dirigentes republicanos. Y yo saqué un poquito de esto en un programa de televisión, donde un funcionario del Partido Republicano dijo exactamente eso, la realidad. Fíjense en la situación. En realidad, el Partido Republicano se acabó. Porque lo que tenemos, el mayor porcentaje, del 70-80% del electorado estadounidense odia a Obama. Y el ritmo de su odio está aumentando de forma acelerada. Entonces, ¿qué clase de elecciones? ¿Con qué fin? ¿O para el fin de quién? Entonces lo que tenemos en Texas, donde tenemos una posición bastante fuerte, es el republicano que está en la nómina de Wall Street, que es el que se opone a Keisha. Yo no sé cómo cualquier tejano pudo haber votado a favor de la esclavitud. Los tejanos se han vuelto tan estúpidos que la única forma de salvar su dinero es venderse a la esclavitud. ¿Qué tan idiotas pueden ser estos tejanos? Me parece a mí que hay mucha gente en Texas que no son estúpidos y tienden a votar por mi candidata favorita para el Senado. Y los republicanos están haciendo todo lo posible, desperdiciando su tiempo, aportándose como necios, siendo majaderos, convirtiéndose en los idiotas de la historia, todo para jugar este jueguecito estúpido que no funciona. Pero la esperanza es que mientras tanto Wall Street podría continuar mandarle un poquito más de plata. Ese es el único motivo posible para la política idiota, la política loca y criminal. Y si uno lo piensa bien, esta es una política de locura. Uno no debe caminar por la calle si usted está tan loco, porque usted puede hacerse daño a sí mismo y a sus vecinos. Y cualquier otra cosa que haya sobre el tablero no funciona. Nuestro programa, especialmente para Texas y para California, es un programa conjunto porque son los dos estados más grandes de Estados Unidos y son la mayor parte del territorio y de la población de Estados Unidos. Así que son cosas que tenemos que defender con todo lo que tenemos a la mano. Y los republicanos rehúsan hacerlo. Porque a ellos les está pagando Wall Street, están mamando de la teta de Wall Street. Y para seguir besándole el trasero al partido de Wall Street para cambio de que Wall Street les dé el dinero. Ahora, yo creo que si lo decimos con mayor claridad y se nos restregamos en la cara, tal vez podamos convencer a los republicanos a salvar su propia alma, o por lo menos alguna parte de su anatomía. Pero hasta el momento no han mostrado ninguna intención de regresar a la cordura. Simplemente quieren ese dinero. Es como aquel tipo que tiene una fijación. Tengo que tener ese dinero. No importa qué pasa. Dame ese dinero, dame ese dinero. Tengo que ganar. Tengo que ganar la candidatura republicana. Porque de otra forma no sé nada. No me puedes quitar esto. Este es mi juguete. Idiotas. El problema es que, como de costumbre, en una gran crisis, el juego que hay que jugar todavía no está sobre el tablero. No hay nada que uno pueda hacer con los dominó que uno tenemos ahora mismo, las barajas que tenemos ahora mismo, que tenemos sobre la mesa, que presagie una solución real al problema que tenemos. Tenemos dos problemas que tenemos que tomar en cuenta. El primero es que desde el asesinato de John F. Kennedy, pese a toda la propaganda, Estados Unidos per cápita ha ido en proceso de descenso de su economía y de descenso de la condición de la vida de la población. Ese es número uno. La política verde ha sido un factor principal en la destrucción del pueblo de los Estados Unidos. Ha matado las cosechas en gran medida y también está matando al pueblo. Es una política británica cuya intención deliberada, como así lo diseñó la monarquía británica, es destruir a Estados Unidos y destruir a su pueblo. Y hay mucha gente
idiota, especialmente académicos que han estado difundiendo esta enfermedad. Pero nada de eso funciona. Nada que tengamos sobre el tablero en este momento puede funcionar para salvar a Estados Unidos de una desintegración total. Nada. Tiene que ser algo que pongamos sobre el tablero. Y lo que tenemos que poner sobre el tablero es muy sencillo. Es un concepto muy sencillo. La fusión termonuclear. Tenemos una escasez de agua en la parte occidental de Estados Unidos, especialmente, que va a continuar durante años por venir. En California, en la mayoría de los estados del oeste, y ese está en plena, a todo moviéndose, pero todavía no hemos llegado al máximo de eso. Ya sea el Partido Democrático, como está ahora está organizado, o el Partido Republicano, especialmente el Partido Republicano, es la peor opción que uno podría escoger en este momento, por ese motivo. Porque si usted destruye la capacidad productiva del occidente de Estados Unidos, especialmente al oeste del Mississippi, especialmente el Mississippi, que va a ser lo más golpeado en toda Norteamérica, excepto lo de Canadá, porque no va a poder sostenerse. Hay mucha agua allá arriba, pero no sirve si no llega acá abajo. Tenemos que crear un nuevo sistema que al presente no existe, que nos suministre con los medios para rehabilitar y mejorar la economía de producción de alimentos, de producción, la población población que vive al oeste del Mississippi. Este programa tiene que ser un programa nacional que pueda abarcar eso. Así que tenemos que hacer es cerrar a Wall Street. Porque Wall Street ya está en quiebra sin esperanza. No puede ser rescatada. Está yéndose a pique. Lo que hay que hacer es que hay que apagar el fuego. Y Wall Street no es algo que podemos celebrar. Es un incendio que puede destruir nuestro pueblo, que se llama rescate. Desde que Bill Clinton dejó el cargo, se anuló la ley Glass-Steagall, ha resultado en un sistema internacional bancario, un sistema de rescates que está emitiendo dinero ficticio para gente que no vale nada, gente que no es productiva, para que aumenten sus ingresos bancarios, saqueando bancos, saqueando hipotecas, saqueando a la población y eliminando a la gente de la nómina. Eso no va a funcionar. Por tanto, tenemos que anular eso, anular a Wall Street. ¿Cómo anulamos a Wall Street? Bueno, lo hacemos con dos pasos. El primer paso es muy sencillo, se llama Glass-Steagall. Glass-Steagall sí te va a dar el agarre para cambiar la política. Por sí solo no resuelve el problema, pero evita que el problema empeore, lo congela y deja por fuera de negocios a muchos bancarios, pero por sí solo no puede provocar una recuperación, y ahora necesitamos una recuperación de forma desesperada para cumplir con las deudas que no se le han pagado al pueblo de los Estados Unidos. Así que el primer paso, hay que entonces promulgar a Glass-Steagall ahora mismo. Y cualquier persona que se oponga a Glass-Steagall es enemigo de la población, aún aquellos que son anti-Glass-Steagall. Son estúpidos. Mira, tú eres estúpida. Te vamos a llevar a un lugar donde no vayas a perjudicarte más con tu estupidez. No queremos que te perjudiques con tu propia estupidez, especialmente con tu codicia. Pero eso no nos resuelve el problema. Tenemos que crear una nueva fuente de productividad física. Productividad física en la historia de la raza humana en su conjunto se fundamenta en tecnología, avances en la tecnología. Esto requiere mayores niveles de productividad, la productividad de la fuerza de trabajo. Hemos estado funcionando con una política verde, especialmente desde los 60. Empezó en los 60 y empezó a coger ritmo después que murió John F. Kennedy y con la ayuda de la guerra de Indochina, que nos arruinó. Y hemos ido cuesta abajo en tanto nación y en tanto pueblo desde que eso empezó, desde que John F. Kennedy fue asesinado. Así que tenemos que darle marcha atrás a eso. Tenemos que ir a un programa de muy alta tecnología que se fundamenta en el potencial energético de la
fusión termonuclear. Cuando usted toma densidades energéticas de alto potencial, podemos crear un sistema de gestión de aguas y otras cosas relacionadas que pueden provocar una gran recuperación de Estados Unidos. No podrá ser tal vez el mayor espectáculo del mundo, pero podría ser el principio de un proceso de recuperación para Estados Unidos y de su pueblo. Eso es lo que podemos hacer. Si también podemos compartir esa intención con otras naciones del planeta, tendríamos entonces la oportunidad para el desarrollo de materias primas y otras cosas y de gestión de agua para resolver los problemas de muchas naciones. Significa entonces que pudiéramos pasar por un proceso de recuperación. Franklin Roosevelt llevó a cabo un proceso de recuperación a partir del 33 hasta la Segunda Guerra Mundial y hubo un gran crecimiento en cuanto al potencial productivo después de ese periodo. Y eso es lo que podemos hacer. Así que lo que necesitamos es un programa que se fundamente principalmente en Glass-Steagall. Absolutamente necesario. No hay ninguna esperanza para Estados Unidos si no tenemos Glass-Steagall. O sea que simplemente significa el cierre de Wall Street. Lo segundo que necesitamos es un sistema bancario, un nuevo sistema bancario que se fundamente no solo en el diseño original de nuestra nación, que llevó a cabo Alexander como secretario de Hacienda de Estados Unidos. Él sentó las normas para Estados Unidos. Ya no tenemos como americanos, no tenemos en nuestra historia los fundamentos de nuestra república, un sistema monetario. Los extranjeros tienen un sistema monetario, pero en la primera época era importante tener este comercio con esta gente, pero los sistemas monetarios extranjeros no fueron la fuente de la productividad del pueblo estadounidense nunca, aún durante la época de Hamilton. Posteriormente, con la presidencia de Monroe y luego la presidencia de John Quincy Adams, emprendimos un programa de recuperación que sí era congruente con lo que decía nuestra Constitución, por primera vez desde que la presidencia de Washington. Entonces dimos el salto con Lincoln en la guerra civil, el gran salto adelante, con una política fundamentada en la emisión de dólares y no la función monetaria. Fue esta política de emisión de dólares que llevó a la quiebra a estos bancos traicioneros y también estableció la fundación para el gran surgimiento de la tecnología y crecimiento humano en los Estados Unidos durante el gobierno de Lincoln. Todo lo que tenemos que hacer es regresar a ese principio de Hamilton, emplear ese principio de Hamilton, el principio de creatividad física, productividad física, el principio de la economía, de la Constitución estadounidense. Y podemos crear no solamente una recuperación, podemos crear un sistema bancario de la cual los bancos que ahora mismo están en quiebra irremediable y la mayor parte de los bancos de Estados Unidos están a punto de estar en una quiebra irremediable. Pero si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace lo que hizo Lincoln, el gobierno de Lincoln, durante la guerra civil de estadounidense, podemos salir de este desastre fortalecidos. Tenemos la ventaja de que la alta tecnología, la fusión termonuclear, si la ponemos en funcionamiento, nos da el impulso para que los seres humanos, pues, en un par de generaciones, pudieran llegar logros que la raza humana jamás ha contemplado previamente en su historia. Y tenemos gente que sabe exactamente cuáles son esas capacidades y cuáles son esos potenciales. Así que lo que tenemos que hacer es, en vez de dejar a la población a un lado, buscar soluciones baratas, sencillas, o quitárselo del bolsillo de otro, eso no va a funcionar. No hay suficiente para repartir. Y si usted trata de reducir el número de personas que está trabajando, va a destruir la economía también. Así que tenemos que proceder una vez a Glass-Steagall, pero tenemos que tener un programa aumentado, fundado en el presidente, lo que hizo Lincoln de la recuperación durante la guerra civil, y esa recuperación del gobierno de Lincoln es un modelo para la recuperación de la economía de Estados Unidos hoy día. Hoy este es algo práctico, algo probado, esto es lo que tenemos que hacer. Y cualquier otra cosa, estamos perdiendo el tiempo.
y vamos a necesitar esto si no hacemos eso. Bueno, esta va a ser la última pregunta de esta noche. Bueno, Lynn, yo pensé en esta pregunta antes de que tú concluyeras el nuevo documento que estás escribiendo sobre Bertrand Russell, pero es el tema de esta pregunta. En casi tu último documento, cuando hablaste del Satanás en Bertrand Russell, estás hablando de que habla de una presentación de un principio físico en vez de presentar un principio físico como tal. Y tú dices que hablaste de ciertos estilos literarios en vez de comunicaciones científicas. En ese documento te refieres a dos descubrimientos. El primero, que se fundamenta en ese gran de Platón, de los logros de Felipe Brunelleschi en la construcción del Dome de Santa María del Fiore en Florencia, en lo grande del trabajo que llevó a cabo a Cardenal Nicolás de Cuso, y de Kepler en unificar ambos aspectos. Así que estos tres personas componen un principio físico unitario de ciencia, que de la ciencia ha dependido desde entonces. La segunda tríada que tú presentas tiene que ver con el trabajo de, a lo pequeño, Max Planck, Albert Einstein, que era el violinista en Canberra, y el trabajo en la de Vladimir Vygotsky. Esta segunda tríada habla del trabajo interín de Gauss y de Riemann, que transformaron la presunción física de la presunción de la matemática como tal y la geometría euclidiana. Entonces, la necesidad de que necesitamos de un Kepler moderno que pueda resolver estas paradojas. Desafortunadamente, la capacidad de esta influencia fue aplastada por ese hombre tan malvado, Bertrand Russell, quien adoptó una tarea que había propuesto en 1900 en una conferencia de matemáticos en París para tratar de crear puros axiomas de la matemática, básicamente reducir a las matemáticas en sus fantasías más extrañas y toda la física a la lógica. Así que la obra de Russell salió con su obra que se llama La Principia Matemática, que Kurt Gödel, menos de 10 décadas después, probó que era una pérdida de tiempo total. Gödel vio que la curvatura del universo entraba hasta donde se deseaba, hasta en la obra de Bertrand Russell, y de forma rigurosa probó que cualquier sistema formal o estaba incompleto, o que no podía explicar nada, que todo lo que quería explicar, o que incluía contradicciones. Eso no es ningún problema para una persona creativa, para quien el desarrollo constante de la raza humana es un principio existente. Pero verdaderamente enojó a Russell, quien trató de declarar que la creatividad era ilícita. Entonces, primero se volteó a otros temas como provocar una guerra nuclear contra Rusia. Bueno, una pregunta en combinación para ti. Primero, las tonterías de Euclides. El problema es que dice que el espacio es plano, que es algo tonto, y también da un método de descubrimiento a través de la deducción de cosas que ya sabemos, lo cual es totalmente estéril. Yo quería ver si tú podías explicarnos algo, qué fue lo que motivó tu reacción cuando primero conociste a Euclides y qué orientación se requiere hoy en día. Yo tenía como 12 o 13 años de edad cuando vine a conocer la geometría. Y ya yo había visto en la base naval de Boston, y ya lo había visitado, entonces íbamos a la producción de acero. Este era un periodo en el cual fuimos de la hierro para estos edificios que se construían con varas de hierro. Pasamos de eso y pasamos a lo que llamamos los rascacielos. La diferencia es que cuando uno está el acero procesado, usted podía hacer cosas que no se podían hacer con el hierro así, sencillo. Pero para hacer eso usted tenía que reducir el peso del acero en términos relativo
al volumen de territorio que tenía que sostener. Tenía que hacer esto creando huecos en el acero donde el peso no era importante para su sostén. Así que fui a ver el armadero del astillero. Yo tenía 12 o 13 años y llegué a la conclusión de que esta es la forma que esto funciona. Yo no tenía idea de quién era Euclides ni nada por el estilo. Simplemente lo había visto en ese momento. Yo, como una persona ingenuo, un maestro me preguntó, pues, ¿de qué crees que se trata la geometría? Expliqué este asunto del uso del acero para la construcción. Y toda la clase se sintió conmocionada y se fue conmocionada cuando empezamos a hablar de lo que dije, y todos supusieron que yo estaba loco, lo cual muestra, y este es el fundamento en la creencia en este tipo de geometría euclidiana. Posteriormente en mi vida, aún hasta científicos que habían sido educados en el periodo inmediatamente de la posguerra y habían salido de la universidad, eran profesionales, todavía estaban siguiendo el mismo tipo de ideología. Hasta en tanto científicos, cuando estaban trabajando en su laboratorio, no tenían ninguna cognición de este asunto, hacían sus experimentos, hablaban sobre los experimentos estaban bien, los resultados estaban bien, simplemente cumplían con las normas, pero cuando se trataba de explicar, digamos, la física verdadera, ¿verdad? La ciencia, aquellos de nuestros grandes científicos eran totalmente ignorantes. Todos creían en un sistema totalmente ficticio. Así que intrínsecamente eran incompetentes. Así que teníamos en nuestra sociedad es que el sistema educativo se fundamenta fundamentalmente en haz lo que te diga la maestra o te van a dar una mala calificación. Así que hasta la universidad, hay gente que se graduó de la universidad, profesores de alguna relevancia, tienen ese problema. Ya no funciona en el mundo de la realidad porque funciona en un mundo de lo que le enseñaron a creer. Entonces la solución es muy sencilla y la representa este asunto del cual estamos conversando ahora mismo, el asunto de la geometría en general. Y eso es lo que significa, y eso es lo que planteo en este informe y en este informe con una forma más precisa sobre ese tema específico. Es que esto es exactamente cuál es el problema. El problema es que Bertrand Russell era un hombre perverso desde un principio. Intrínsecamente era perverso. Él tal vez era el Satanás del siglo XX. La encarnación real de Satanás durante el siglo XX. Él empezó las principales guerras, incluyendo la guerra nuclear en este mundo. Él hizo la mayor perversidad que se le ha hecho a la raza humana durante todo ese siglo. Verdaderamente fue el hombre más perverso del siglo XX en cuanto a su influencia cultural. Y la gente hoy día todavía aprecia, adora la memoria de este hombre tan perverso. ¿Por qué? Porque la gente sigue siendo incauta y siguen comiéndose a Bertrand Russell. La política verde es totalmente un concepto de Bertrand Russell. Todo el mundo que es un verde o pro-verde, verdaderamente es un idiota en términos científicos y por lo general un idiota a remate. Y ese es el tema. Lo que tengo que atacar es la ciencia real. Y yo estoy concentrándome ahora mismo porque tenemos que proceder a un tiempo donde necesitamos una revolución científica y hasta nuestra organización propia no tiene la competencia para entender de qué se trata esa revolución. Tenemos unos cuantos miembros de la organización que tienen un entendimiento de esto. Hay algunos que tienen cierto entendimiento pragmático. No conocen los principios, pero saben lo que funciona y lo que no funciona. Y saben cómo podemos hacer deducciones de qué es lo que funciona y no funciona. Y así es que podemos seguir funcionando por el momento. Pero no porque tengamos científicos, pero gente, lo que llamamos gente práctica. Conocen su oficio, son buenos en su oficio, tienen sus destrezas y lo hacen sus destrezas mejor que antes. Y eso es lo que nos ayuda a funcionar. Pero no tenemos todavía
un progreso científico en los Estados Unidos ahora mismo. Tenemos unos ciertos destellos de lo que podemos hacer, pero no tenemos progreso real. Eso es lo que necesitamos. Tenemos ideas, podemos explicarlas, podemos presentarlas, pero quiere decir que tenemos que sacarle el meollo al sistema escolar de hoy en día, porque este sistema escolar que tenemos está destruyendo las mentes de nuestros niños y tenemos que salvar a nuestros niños, porque de otra forma van a perder sus mentes. Bueno, muchísimas gracias. Esto nos trae una conclusión a nuestra transmisión. Y gracias, Johnson, y gracias a todos ustedes por sintonizarse. Sigan en sintonías. Tengan muy buenas noches.